Buenas noches, Jorge Acosta. Voy tomando, aprovechar la asistencia del día de hoy. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ana. Sí, Ana, me manifestaron el inconveniente el día de ayer. No se preocupe, lo he tomado en cuenta en la asistencia, ¿sí? Sí, me han comunicado. Buenas noches, Joaquín. Bien, buenas noches. Espero que el día de hoy no tengamos tantos inconvenientes con la red para poder avanzar un tema nuevo dentro del tema de preferencias para que podamos ahora entender y aplicar el tema conocido como la degradación arancelaria, ¿sí? Bien, espero que se pueda oír el audio con claridad. Sí, profesor. Muy agradecido. Bien, gracias entonces. Bien, entonces demos pase al tema que nos toca hoy, que es el tema de preferencias, y hablaré justamente la siguiente parte de los tratados. No, Ana, todavía no. Lo haré en el curso de la semana. Más probablemente mañana o antes del jueves lo haré. Antes del jueves. De repente tengo que disponer el caso para que lo puedan ver, ¿sí? Espero que no haya sido muy complicado para ustedes el caso de la clasificación arancelaria. Bien, entonces permítame dar inicio para el tema que vamos a trabajar, que nos corresponde a preferencias, ¿sí? Vamos a buscar el tema que vamos a trabajar, y el tema es preferencias arancelarias, y este tema con el que vamos a trabajar el día de hoy, permítame ver, no, disculpen, este no es, déjenme ver, que este no es, entonces déjenme buscar el tema, a ver, déjenme ver el tema. Ah, 20 días, correcto, ya está. Bien, ahora sí, el tema es, ya que hemos visto el día de ayer el tema de la integración y de la cooperación y los mecanismos que están dentro de integrar y cooperar, como es una zona común externa, conocida por nosotros como las sofratagnas, el mercado común, la unión aduanera, la unión aduanera total. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en los tratados y convenios. No voy a ahondar en los tratados, sino vamos a ver en sí la estructura y el proceso de los tratados para poder completar con la información del día de ayer. Bien. Entonces, el tema de hoy son las aperturas comerciales que tiene firmado nuestro país actualmente. Entonces, nosotros bien sabemos que las actividades de bienes y servicios se manejan a través del comercio exterior y el comercio internacional. Bien, sabemos que en él intervienen los ámbitos del ámbito del país de la venta y del país de la compra y del tránsito internacional. Bien, pero también recordemos que el modo de negociación es persona a persona, persona a empresa, empresa a empresa y estado a estado. El tema de hoy está centrado justamente en esa parte del estado a estado, país a país o gobierno a gobierno. ¿Bien? Son el tema que hoy debemos tratar. Bien, como está claro esta definición que fue la de las primeras con la que inicié las sesiones con ustedes, entonces debemos pasar a la siguiente parte. Nosotros le pongo como ejemplo que ha transcurrido en el tiempo, es que para fabricar un elemento, no necesariamente todas las partes, piezas o materia prima pues, se pueden constituir o se puede decir que se pueden ser utilizadas de un mismo país.
Entonces, eso entrevé que se necesitan mecanismos para hacer posible la producción del bien a ser exportado. Entonces, yo le pongo como ejemplo que una pelota de tenis se crea aproximadamente con materiales que brindan 14 países y que recorren más de 500.000 millas. Quiere decir que parece un elemento común, pero así como este elemento que es muy común en el deporte y otros elementos más avanzados como las máquinas, ya hablamos de los smartphones, son elementos que requieren partes y piezas o materias primas de otros países. Por eso que es la razón de entender hoy que necesitamos ver o entender qué tan efectivo es el marco del comercio internacional en el cual el país, el Estado, ha salido a negociar con otro Estado para el libre tránsito y que justamente nosotros, los que exportamos, de repente necesitamos una ayuda porque de repente nuestro propio mecanismo de comercio exterior no nos es favorable. Entonces, cuando uno quiere exportar, de repente el envase, el empaque o algún elemento de protección a nuestro producto puede ser importado de otro lugar debido a que el costo de producción que se maneja, lo que queremos utilizar acá para nuestro producto de exportación, de repente es muy caro. Entonces decidimos importar un bien parecido al que queremos tenerlo con nuestro producto y que por tanto entonces este dinamismo solo se logra a través de las negociaciones. Porque ciertamente la negociación del vendedor y comprador es un rango bajo, que solamente intervienen ambos sujetos en igual de condiciones, pero que se ven de alguna manera vinculados a las regularizaciones en los países a los cuales ellos se someten. Y las regularizaciones a las cuales se someten los sujetos, entonces son distintas en cada país. Las ideologías políticas, la infraestructura, la logística, hace que todo este entorno se haga diferente y que muchas veces es un poco pesado cuando no teniendo infraestructura, no teniendo modos de transporte, caemos en una dependencia para poder efectuar correctamente la logística. De esto se trata. Entonces, le pongo algunos casos, ejemplos, por ejemplo. Voy a citar, permítame citar algunos ejemplos. Por ejemplo, como caso de prendas de vestir de Etiopía, un país que es muy lejano, de repente casi nada se sabe de este país desde nuestro continente. Y Etiopía, este siglo del año 2000, se ha movido dramáticamente hacia una cadena de valor global y ha diversificado la exportación de algodón. La India es un país muy conocido por el algodón, pero hay también otros países como Etiopía que están pues a la competencia y al mejoramiento de su producción o exportación, y este lo hace a través de algodón. Vale decir que también en países de origen africano, en algunas empresas acá en el Perú dedicadas a los bares, pues importan el licor del famoso vino, del cual hacen acá creo de la sangría, el cual creo que lo venden entre 15, 20 soles, no sé el precio exacto, pero que es importado de otros países pues en bidones plásticos, ¿no? Es un vino de muy baja calidad y que es muy comercializado aquí en el país, como también la iglesia católica, en la mayoría de las veces que puede participar, los vinos que trae para sus celebraciones no pertenecen a este país, al igual que sus hostias. Entonces, hablando de este país de Etiopía, que es poco conocido, debo mirar porque siempre miramos los principales países de compra como es Europa y como es el Asia, pero también tenemos ahora un crecimiento ya notorio de lo que son los países del África. Hablando de la exportación de algodón, en Bruton la ha diseñado el trabajo en prendas de vestir entre el año 2010 y 2015. La industria textil y confección de este país creció un 51% en el periodo de ese rango. Lo pongo este tiempo y periodo porque voy a hacer una comparación de una estadística actual que comparte la OMC acerca de lo que ha ocurrido en el comercio. Y que justamente esto demuestra, pues, esto es posible de Etiopía, su exportación, gracias a la modernización aduanera y a la opción de cargas electrónicas. Aquí en el país podemos ser el segundo en algo de repente, pero lamentablemente la electrónica o el avance tecnológico sigue siendo un grave problema y es muy atrasado en algunos campos aquí en el país.
Y Etiopía surge no porque tenga un producto de calidad, sino porque su parte aduanera de agilización le permite dinamizar las salidas o los ingresos. Y eso es una parte fundamental, porque puede tener una aduana digitalizada, como pretende la aduana siempre mostrarse en los famosos seminarios, pero que hace difícil entender que la aduana no es el dueño de la red, no es el dueño de la banda ni de la velocidad. Entonces hay una correlación entre velocidad y máquina. Entonces, puedes tener una buena ancho de velocidad, pero no tienes las máquinas adecuadas para recibir la transmisión de información a la velocidad que te prometen las empresas. Entonces, es una desventaja. Otro caso de exportación le pongo a Costa Rica. Costa Rica, más allá de los famosos derechos del Pacto de San José, del cual un tiempo Perú se retiró en el gobierno de un determinado presidente, pues ha dispuesto a trabajar con los dispositivos médicos. Nosotros sabemos que las estadísticas acerca de las discapacidades no es muy notoria. Yo se lo digo como médico, que no es muy notorio. Muy pocas veces se habla de esta situación. Y esta situación es una situación que se agrava con el tiempo. Aquí en el país, las negligencias médicas han sido demasiado altas y muy pocas veces mencionadas en la prensa. Y yo lo he vivido pues, trabajando en algunos hospitales y he visto que justamente esta situación es la que ahora responde a la situación actual en la que el COVID golpeó al país, encontrándolo en una paupérrima situación frente al combate del COVID, ¿no? Costa Rica tiene una fuerte conectividad aérea, dicen, con los mercados estadounidenses. Claro, la mayoría de países de Centroamérica han hecho negocios con Estados Unidos. Ya desde la época en que Estados Unidos toma posesión de Panamá, pues muchos países optaron por trabajar de la mano con Estados Unidos. La fabricación de dispositivos médicos en Costa Rica creció en un 54% en el año 2014, lo que hace que justamente cuando tengamos que nosotros adquirir de repente un estetoscopio, no miremos una producción nacional. Yo generalmente traía uno de Alemania, uno mejor calibrado, uno de Francia, porque consideraba que los materiales y el rango de sonido o de auscultación que me permitía era mucho más efectivo con instrumentos médicos de otros países. Lo mismo que tocar música, ¿no? No puedes tocar música con un instrumento que no es el adecuado, ¿no? Desafinas el oído y nunca encuentras la verdadera melodía. Lo mismo pasa con la medicina. Entonces, este país crece exponencialmente en ese año, permitiéndose generar empleo. Toda situación de procesos productivos en un país trae consigo un crecimiento de empleo, no un empleo temporal, como el país nos vende cada vez que pasa una pequeña obra, sino que es posible que algunos países se empiecen a especializar en un determinado ramo de producción, de línea de producción, ¿no? Y también va de la mano, digámosle, con el comercio electrónico. ¿Por qué Costa Rica también y estos países de Centroamérica son importantes? Porque en el año 2005, exactamente, fueron ellos quienes plantearon la ventanilla única de comercio exterior. Esto no es una invención de nuestro Estado no ha mirado, sino por una situación que de ser obligatorio, nos han permitido pues avanzar a pasos agigantados. Y es el caso en la aduana que tuvimos el nacimiento de la OMC en el 95 y la obligación casi de cumplirla en el año 2000 con demoras. Entonces, la conectividad es un aspecto importante. Pero ya desde hace 5 años que vengo viendo los proyectos con la presidencia del Consejo, entonces sí se avanzó en un aspecto que es muy importante, la interoperatividad que permite que un documento que tenga una institución no sea pedido 2 veces en otra institución que tenga la interconectividad adecuada, sino que este sea remitido electrónicamente para que el sujeto o digamos el administrado no tenga que hacer desgastando el uso del papel o de la pérdida del tiempo, lo conocido como el acto burocrático en el Estado. Por eso que hace 5 años anteriores ya se ha venido trabajando, haciendo ciertas exposiciones acerca del mecanismo de la interoperatividad digital de documentos, de servicios que ha brindado el Estado, que ha sido muy poco también mencionado, me he dado cuenta en varios seminarios que no se ha tomado en cuenta este papel del Estado. Y otro es Vietnam. No solamente Vietnam es conocido por fabricar las zapatillas Nike,
sino que también hay otros países asiáticos que se ven involucrados, especialmente Vietnam, en el interés hegemónico de Estados Unidos contra una ideología distinta a la de él, también imperialista, ambas ideologías. Entonces, estos países asiáticos son los que nos han demostrado con la presentación a partir del año 2008, cuando nosotros conocíamos a más países como Brunei, que participaron en la PEC, permitir ver crecimientos exponenciales, a diferencia de un país como el Perú, que es muy rico en materias primas y que tiene mayor biodiversidad en el mundo. En el Oriente, Perú se le conoce como el Gan Eden, como lugar del paraíso, ¿no? Ahora, Vietnam está haciendo su camino, dicen, hacia la cadena de valor. Ahora, este tema es muy importante porque muy pocas veces en las exportaciones se habla de cadena de valor, muy pocas veces vemos el tema de la innovación y el tema de la adaptabilidad a los cambios, ¿no? Que es un tema que países del Asia comprenden muy bien, el tema de ser adaptativo, porque sus infraestructuras no se lo permiten. Entonces, hablamos de una maquinaria electrónica que ha proyectado Vietnam desde el año 96 hasta el año 2011, teniendo un resultado mejorado. Entonces, estos casos que le pongo son parte del fruto de que no se logra de vendedor a comprador, porque hay un aspecto que nos limita, y lo hemos visto en las clases anteriores. En las clases anteriores hemos visto que las barreras arancelarias y no arancelarias son mecanismos que tú y yo no podemos vencer. Son temas que debemos cumplir y que de alguna manera agrava nuestra ganancia, digámoslo así, y también debido al interés político que tienen algunos países, limitan pues hacer comercio con otros países, limitándonos enormemente lo que plantea la OMC como la libre circulación de mercancías. Ahora, yo le digo a manera general que las diversas maneras que aplicamos al comercio de bienes y servicios que se realizan, ya mencionado antes, por vendedor y comprador, porque empiezo hablando de vendedor y comprador porque es el eje central para dar nacimiento a la importación y exportación. Entonces, esta ley utilizada de la buena fe, de la ley del comerciante, entonces es baja o no puede afrontar las medidas que los países asimismo optan para proteger sus economías y que justamente los comerciantes se pueden ver afectados. Entonces, no hay que obviar que dichos mecanismos, los únicos que pueden realizar mejoras, que pueden vencer los obstáculos técnicos, las barreras, son los propios estados o países quienes hacen posible entonces tener un mejor dinamismo y efectividad entre comprador y vendedor al momento de realizar la exportación o la importación. Entonces, ¿qué dice la OMC? El crecimiento del comercio de productos relacionados con el COVID fue especialmente fuerte en los meses en que se ha vivido, lo que pone manifiesto que el comercio puede ayudar siempre a los gobiernos a obtener los suministros necesarios. ¿Cómo es posible eso? Pues venciendo las barreras del obstáculo técnico al comercio, venciendo las ideologías. En cambio, la previsión para el año es más pesimista que la anterior estimación de un crecimiento del 21.3% y sitúa el comercio de mercancías en el año 2021 muy por debajo de la tendencia que mostraban ellos en proyecciones. Les muestro la proyección que tiene la OMC con respecto a la tendencia actual que tiene prevista entre 2020 y 2021. Como podemos ver en flecha azul, es el denominado flujo del comercio, que generalmente no ha tenido un avance exponencial y que la tendencia a crecimiento que se planteó en otros años fue mayor a la que hoy vivimos y que la tendencia ha decrecido, la proyección que tiene del año 2011 al 2018 debido a situaciones de crisis financieras, de bloques económicos como la Unión Europea, en la separación del BRICS, en las pandemias, entonces ha causado un declive que mira con mucha preocupación la OMC, ya que esta situación la vivieron y experimentaron los exportadores al tener fletes demasiado altos a lo usualmente pagados. Se cerraron las mercancías de tramo postal, solamente permitiéndose el comercio de alguna manera beneficiosa para ellos a los courier o envío de entrega rápida. ¿Y por qué no
El comercio postal peruano no respondió adecuadamente por la sencilla razón que ya le decía desde los temas anteriores mencionados, en que el país no tiene una aeronave propia. Y si la tuvo, pues quebraron. Intereses políticos, económicos, desaparecieron las pobres aerolíneas que hacían su trabajo solamente comercial y no miraban el comercio de mercancías. Trenes, el de Chosica será o el de Cusco, pero no tenemos un tren exclusivamente para mercancías. Se hizo, recuerdo un tiempo de ensayo en llevar de vía férrea hasta el puerto el primer contenedor. De ahí, este proyecto se detuvo y disminuyó paulatinamente. Hablando de naves y hablando de ferrocarriles, naves no tenemos. Han pasado los años, el Perú entró en una época de democracia, se fueron los golpes de Estado, pero lamentablemente no ha habido algo propio, ¿no? No se proyectó. Ya le comentaba a ustedes que trabajando en México en el año 2012, ya el país de México había hecho su barco portacontenedores. Perú, teniendo mayores riquezas por el dinamismo de las minerías, no ha podido hasta ahorita así que hacer una lancha, una canoa que pueda transportar algo propio sin que tengamos que hacer tantas reservas de espacio, a ver si en la ruta queda algo de espacio para los exportadores. Entonces, es un tema sensible, el tema que está ocurriendo actualmente, que la OMS contempla que lo que afectará más a los países es aquellos que no tienen infraestructura adecuada y no le pertenecen ni siquiera los medios, teniendo los modos de transporte propios. Y que justamente hoy voy a sentar el tratado con eso del modo y el medio, para ver cuál es la proyección. Entonces, cuando hablamos de tratados, ya desde el punto de vista común, sabemos que es un compromiso. Algo que nos compromete a hablar de los derechos, pero que muchos se olvidan del deber. Es como la protesta, ¿no? Recuerdo mucho que en el Perú se hacía protesta por el tratado con China, un grupo político que llegó al gobierno decía que era pues lo peor que podía pasar y fue el quien firmó el acuerdo al llegar al gobierno, pues no se daba cuenta que las palabras expresadas políticamente al pueblo es que las cosas, como los tratados, no se pueden patear el tablero. Es inaudito. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito del ámbito del derecho. Y las cosas que nosotros hoy estudiamos se mueven enteramente en el ámbito del derecho. Por eso que es importante que usted, como persona que está en el comercio, debe saber que no solamente es una ley de aduanas como si estuviera alejada del ámbito civil y penal y administrativo. Es una ley completa que abarca la parte civil y la parte penal. ¿Por qué? Porque en este comercio tenemos a los narcotraficantes, en este comercio tenemos el contrabando, que ha sido el pan de cada día del Perú. Entonces, es una ley, no es algo que se separa del Poder Judicial. Y por tanto debe ver así. Pero los tratados tienen una mayor envergadura. Lo que se firma se cumple. Hoy voy a hablar justamente del tema de por qué hacemos acuerdos y cuál es el tema del fondo de los acuerdos, el cual la mayoría del comercio exterior pocas veces participa. Espera impávidamente y los sectores económicos que deberían estar comprometidos en el denominado sector de participación no lo hacen. Eso lo demostró el primer tratado que tuvimos con Estados Unidos, donde la poca participación de los sectores económicos que teníamos casi no existían frente a un Estados Unidos que vino con toda su equipo sectorial completo. El nuestro estaba muy deficiente. Ahí seguidamente se nos vino China y, digamos así, dos gigantes aplastaron de alguna manera la economía, pero lo más importante es que abrieron los ojos para dejar de comprar en el interno país, que las cosas no eran tan buenas, y dinamizó la economía. Salimos de un estado mercantilista a un estado más abierto, donde nos permitíamos entonces traer cosas, ¿no? Yo lo veo porque el tema del comercio ha brindado oportunidades y a otros verdaderamente los ha podido poner en quiebra, ¿no? Pero es lo que es el comercio. Quien no es dinámico, quien no innova, pierde, ¿no? Es como el mercado común. Yo siempre le digo a los estudiantes jóvenes que no tienen experiencia, compara un mercado común, ¿no? No porque un vendedor venda papas, tú no puedes vender papas, ¿no? ¿Dónde está el secreto de ser el mejor vendedor de papas en un mercado donde todo el mundo puede vender papas, ¿no? Pueden haber más de 10 vendedores de papas, ¿no? No solamente es el producto, puedes tener un producto realmente real, como ese papa de Guamantán, ¿no? Realmente traído.
porque no está demostrado para ti que lo que te ponen en la mesa o en el mercado que realmente viene de un lugar. Puede ser cultivado y sembrado en cualquier lugar cercano a este, con la semilla traída, pero cultivado en una región cercana a la tuya. Y conociendo las opiniones que hemos tenido de otros países con respecto a nuestros productos que no cumplen trazabilidad, que son nocivos y algunas veces dañinos, entonces esto es un tema que en los tratados se vio muy claramente la poca capacidad y el poco ordenamiento jurídico que tenía nuestro país. Entonces, se puede entender desde la definición del derecho de los tratados del año 69 como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, y que consta en un instrumento único, o en dos, o en más instrumentos conexos. Por eso es que hay adendas. Tú que trabajas de manera formal y tienes un contrato, y que de repente se hace a plazo indeterminado, y que de repente va a haber un incremento de salario, entonces siempre te genera una adenda, algo más que decir. Lo mismo pasa en los tratados y acuerdos. Siempre hay pequeñas modificaciones que realizar porque de repente apuradamente hemos expuesto algo y no teníamos. Un ejemplo es la ley forestal. Perú prometió a Estados Unidos tener una ley forestal. La depredación forestal es muy conocida en las regiones de acá del país, de Madre Dios y la selva. Es abrumante trabajar desde Mirena, de que fue Mirena, y Senasa, ver cómo la madera del Perú es lapidada constantemente y traída a empresas de países conocidos históricamente por el país, al cual le revenden un producto hecho casi de mala calidad, ¿no? Cuando tiene. Entonces el tratado es sensible porque los tratados son los que nos han traído problemas. El haber dado con mucha tranquilidad y quienes han gobernado no han visto el problema de fondo de lo que significa un tratado. Ahí le voy a mostrar algo. Un tratado lleva dos palabras, pacta sunt servanda. Dice, los pactados se celebran para ser cumplidos. Así de simple. Si ya firmamos un tratado con un país, entonces debe cumplirse hasta el término. Porque en él hay acuerdos, en él hay temarios, en él hay sesiones o capítulos, en él ha habido marcos de negociaciones que se han ido tratando año por año. Por eso, usted como estudiante debe comprender que del año 2000 hacia atrás no tenías tratados, no había tratados, no se hablaba de negocios internacionales. Era sesgado el tema. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes comerciaban? Es la pregunta que debe hacerse. ¿Quiénes solamente hacían importación y exportaciones? Entonces nos damos cuenta que al abrirse la ventana, otros gobiernos empezaron las negociaciones y otros solamente recogieron la firma de los tratados que se vinieron iniciando años atrás para aperturar, de alguna manera, salvaguardar la economía, si es que solamente pensaba como eje del mundo a un país en Norteamérica que te podría salvar a ti. Este país, como le dije, es un país que ha tratado con muchos países y que esa versatilidad le ha permitido mucho dinamismo, le ha permitido ser conocido, ¿no? Porque en algunos lugares del mundo ni siquiera tenía presencia. Ahora, un ejemplo de esto es lo que ocurrió un 27 de enero del año 2014 cuando descubrieron que históricamente se decía que había 200 millas y que se fueron a una contienda marítima con el hermano del sur y que finalmente, y casi salomónicamente, se le cedió un pedazo de lo que históricamente le pertenecía a un país. ¿Y por qué? Porque hubo un acuerdo que gobiernos anteriores le cedieron pesca a estos países, permitiéndole humanitariamente pescar y estar un tiempo. Y estos señores asumieron que pues era un tratado, un acuerdo, y que por tanto debía cumplirse. Y fueron muchas las situaciones que han llevado, como en el norte, ¿no? el problema de Winsa, ¿no? Muy conocido también. Y que no solamente uno cuando pierde un tratado pierde territorio, sino que pierde riqueza. Aduaneramente yo lo veo como algo muy sensible. No solamente estamos perdiendo agua ni tierra, estamos perdiendo riquezas naturales que pueden ser de mucha importancia, que otros han visto y que nosotros no hemos explorado. Está muy de moda hablar de la exploración profunda del petróleo, ¿no? Ecuador fue uno de los países que le dijo no a la exploración profunda del mar de Galápagos. Entonces deberías preguntarte
casi te comprometes en el comercio como aduanero, no solamente te preocupas por tener un contenedor y vender en el mercado local lo que otros producen, sino entender que cada pedazo de territorio que se pierde en el país por un mal acuerdo desventaja nuestra famosa zona primaria, zona franca y zonas secundarias, ¿no? Es importante porque cuando uno viaja al interior del país, no a canoas o a skateboard en arena, sino que te permite ver que hay riquezas que se pueden producir, mejorar y hacer conocer. Y que justamente uno de estos, yo le pongo como ejemplo que esto es el grave error de no haber entendido los tratados. Este es el más emblemático, me parece a mí, históricamente en el país que se ha dado, que no se entiende correctamente los tratados. Y que justamente, dando este problema, históricamente, también se le dio un tratado de libre comercio a dicho país que también tiene una contienda, ¿no? Entonces, son situaciones que yo analizo constantemente y que miro cuando hacemos comercio, de que algunas cosas no se dicen con claridad y que están afectando el comercio interior del país. Ahora, ya que he hablado un poco acerca de lo que es un tratado, de lo que implica perder, lo que implica negociar sin que la opinión pública o los sujetos comprometidos en el comercio, y que muy pasivamente muchos no lo ven, lo dicen que vamos a exportar, importar, sí, pero ¿en qué vas a exportar? ¿En qué vas a importar? No se trata. Lo más sensible del comercio en los acuerdos es definir claramente si tenemos la capacidad y si tenemos la misma de poder llevarlas, de poder abastecer, no de la dependencia, que es un tema muy sensible que nos pone siempre en desventaja y que ya le he manifestado siempre que muy pasivamente el transporte de alguna manera se pone muy duro y con cobros muy indebidos a los importadores y exportadores en el país. Y estas son situaciones que no lo digo yo, sino ya le he dicho a usted, hay de copia, hay quejas formales, hay denuncias, se ha declarado monopolios de empresas vinculadas, entonces debe usted estar siempre consciente de que adoptar comercio exterior y comercio internacional involucra de alguna manera estas situaciones externas que no se dicen bajo el periodismo local de acá del país. Bien, Perú tiene tres maneras de afrontar en el mundo el dinamismo de los bienes y servicios. Y eso implica que pues vengan empresas pues a explotar minería, vengan a explotar otros recursos. Pero no lo vemos los que no estamos en la zona de lo que esto produce, si produce un beneficio o un desbeneficio, o esto en años en verdad deja en la destrucción a la zona famosa de la explotación y la riqueza de un determinado producto bruto interno que favorece más al Estado y no a los que conviven en la zona. Perú afronta el mundo con acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. En lo multilateral es muy importante ver la visión que tienen los demás y que algunos adoptan o se adhesionan, como fue el caso peruano, porque no puede o no tiene otra salida o no es un bloque que pueda defenderse. Entonces, por tanto, se adiciona. Por eso es muy importante ver cuál es el marco en el que hemos ido históricamente participando en los tratados. Por ratificación, por adhesión, por imposición, o porque simplemente el país estuvo en la capacidad de afrontar la negociación y fue directamente con otros países a negociarla, porque sabía que en verdad podía traer una mejora a la economía. Bien, entonces haciendo uso, entraré primero por el multilateral y terminaré con el bilateral, haciendo el cálculo del famoso desgravamen para comparar entre el tributo y la desgravación arancelaria. Entonces, los acuerdos pueden ser entendidos como un punto de encuentro entre las partes. Hablo de las partes, recordándole a usted que en compra-venta hablamos de las partes, de aquellos que se comprometen bajo leyes a ser cumplidas, que toman un lugar en el acto de la situación en la que ellos los embargan. Si bien normalmente el acuerdo se realiza entre personas, también se lleva a cabo entre entidades, instituciones, países. Y muchas veces nosotros desconocemos que, por ejemplo, hay instituciones que han sido partícipes, han sido secretaría de dicho acuerdo, como INACAL, ¿no? Como Perú, como en la PEC hemos sido también partícipes. Entonces, esto se desconoce. Y es muy importante que cuando un país en ese momento
toma posesión de la representación, es la oportunidad para poder sacar ventaja, para poder hacer negociaciones, ya sea de importación o exportación, y que muchas de estas situaciones son desconocidas totalmente en el mundo de los negocios internacionales. Entonces, los acuerdos multilaterales, como dicen multilaterales, definiendo los prefijos o sufijos que pueden haber acá, habla de la pluralidad, de la cantidad de organismos que se comprometen a obedecer, pero también somos conscientes de que algunos compromisos no han tenido efectividad y que lamentablemente no han sido de la mejor aceptación o el cumplimiento del marco del comercio, ¿no? Por ejemplo, el marco multilateral está basado comúnmente en un organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, para mediar el intercambio y, digámoslo así, técnicamente, verse favorecido a algunos grupos y luego, con el tema de la participación, decir que se iban a favorecer otros. Se concerta en el marco jurídico, permitiendo que todos los países se pongan en común acuerdo a algo que podemos realizar. Y la OMC muy claro tiene que uno de los principios o pilares que tiene la OMC es el dinamismo de la economía más allá de las ideologías políticas y que debe tomarse en cuenta la denominada obstáculos técnicos que puedan poner. Nosotros hemos tenido conflictos con Colombia, con Ecuador, muchas veces por incumplimiento arbitrario a los acuerdos establecidos de manera multilateral y hemos ido a contiendas para que esta situación se pueda arreglar. La intención finalmente de un acuerdo multilateral es la de vencer la barrera. Ahora ya entiende, ahora ya está en posición de entender que algo debe disminuirse. Si nos comprometemos con la integración, debemos llegar a la supresión. Si llegamos a la cooperación, solamente a la disminución. Por eso que un estudiante de negocios internacionales, es muy importante acá definir que cuando exportas, debes conocer el carácter del acuerdo al cual tú has exportado. Y que muy pasivo muchos se abocan a buscar un nicho sin tomar en cuenta las políticas comerciales o el acuerdo firmado con el país, si es que participamos del modo del comercio internacional. Y entonces, este mecanismo de la OMC busca la integración económica, así como le presentaba en la sesión de ayer, para tener un mayor dinamismo y que todos se vean beneficiados con el comercio. Entre los organismos que puedo citar multilaterales tenemos la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, la ONU. Bueno, la ONU, solamente lo menciono la ONU por el tema del Consejo de la UNCTAD, que está vinculado al comercio. Es como decir que yo cite al MINSA, pero el MINSA dirá, pero el MINSA ¿qué tiene que ver con los negocios internacionales? Pues una parte técnica, un área, como el caso de DIGEMIT o DIGESA, hace pues saber que hay una área determinada que es la que se involucra. En la ONU también, pues, hay un área que está estrechamente vinculada al tema del comercio internacional. Tenemos a la PEC y la OMPI. Entonces, es importante que tú te comprometas a conocer no solamente el nombre, sino que tengas una idea de lo que exponen estos temas. ¿Qué puedes rescatar de la OMC? Lo importante de la OMC está basado en la información de los temas comerciales. En los temas comerciales tienes salvaguardas, tienes criterios de origen, tienes el entendimiento del valor en aduana, tienes el entendimiento de cómo es el comportamiento de la aduana. Entonces hay muchos temas de mucha relevancia que se debe tomar en cuenta en el momento pues de posicionarse en un comercio internacional con un vendedor que quiera acogerse al tratado que ha firmado su país con el nuestro. Por eso el tema importante de la OMC a todos los negocios es saber de alguna manera general los temas comerciales que plantea la OMC para el mundo. Y la Organización Mundial de Comercio, como la Organización Mundial de Aduanas, buscan de alguna manera en conjunto dinamizar el flujo, lo que permite, en cierta manera, que podamos mejorar nuestra situación. Permítanme unos segundos para ir tomando asistencia de quienes van ingresando ya, para ver si estamos bien. Y el mecanismo de la goma, ¿qué le brinda a nosotros? Nos desprendemos de las sesiones que hemos practicado
como el tema de la nomenclatura arancelaria, el tema de la parte procedimental de los regímenes aduaneros, y sobre todo sobre de las denominaciones del origen, los criterios y del origen también, ¿ya? Es el aspecto más importante de los acuerdos multilaterales que fijan las conductas o parámetros que deben optar los países. Tenemos la OMPI, que es el organismo de la propiedad intelectual que permite de alguna manera salvaguardar aquello que decíamos antes, el día de ayer que hablábamos justamente de la diferencia entre aplicar una marca comercial y un nombre comercial, que justamente esto lleva a derechos que pueden ser respaldados por organismos internacionales cuando nosotros comercializamos nuestros bienes. Y de paso tiene una representación interna en el país que se conoce como el INDECOPI, que nos permite proteger las denominadas derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, ¿no? Tenemos el carácter también de la Organización Mundial de Salud vinculada porque las últimas participaciones por el tema del COVID, la CAN, como le dije en la clase anterior, les demostraba que la CAN ya había emitido pronunciamiento sobre el tratamiento de mercancías en el área de salud. Es importante mencionar el tema de la Organización Mundial de Salud en el tema de organismos multilaterales. Ahora tenemos los acuerdos regionales. Los acuerdos regionales están basados si a manera de países que deciden tener una idea general de la conducta del comercio, los países conforman con otros bloques. Y estos bloques los representan según el territorio o el continente en el que se encuentran. En esta parte de Sudamérica, perdón, hemos sido testigos de la Mercosur, de la buena intención de la Mercosur. Hemos escuchado del acuerdo latinoamericano, ¿no?, de la ALADI. Estamos viendo la CAN. Y estos denominados organismos, de alguna manera, pretenden, de alguna manera, a manera de bloque, hacer común lo que veíamos el día de ayer como el mercado común. Permitirse los países tener un arancel común externo que permita pues vender un bien a un tercero de igual manera, pero que siendo tratado de manera individual tenga un precio diferente al pactado en región. Y se dice mucho en el comercio que justamente los acuerdos regionales eran para garantizar de alguna manera los bienes que producía un país en aras de la desventaja de grandes economías que venían a firmar los acuerdos bilaterales. Y los acuerdos regionales son ejes de bloques que tienen en común de repente la historia, la región. Todas las negociaciones comerciales regionales y bilaterales se basan en la normativa de la OMC. Todas tienen como base lo que planteó la OMC. Y que tienen que guardar la consistencia siempre con correlación a ella. Quiere decir que lo fijado en la OMC para pactar o hacer bloques económicos gira en torno al idealismo que tiene la OMC de la situación de la libre circulación de bienes y servicios. Además, por transparencia, todos los acuerdos regionales y bilaterales deben ser examinados siempre por los miembros de la OMC. Y esto es importante. La OMC es la que pasa a revisión la conformación de los denominados bloques económicos o denominados los acuerdos regionales que se juntan de acuerdo a su continente. Entre los acuerdos regionales conocidos de esta parte tenemos el acuerdo de la CAN, de la LADI, la UNASUR, la Alianza Pacífico y el acuerdo de Asociación Transpacífico, que es uno de los acuerdos, fue planteado por Estados Unidos contra el acuerdo de la Asia-Pacífico, que es conocido como la APEC, ¿no?, que son mecanismos diferentes. Entonces tenemos la CAN, ya le decía el día de ayer,
que tú debes utilizar mucho la CAN en los temas de documentos para extraer información adicional. ¿Cómo se relaciona la CAN finalmente con una importación? Bien, en la importación para el consumo hay documentos conocidos como la DAN, el formato A, el formato B y el formato C. Adicionalmente, ha acompañado la declaración andina de valor, un documento que permite medir y conocer los bienes que son de circulación interna de un país a través del tema de la importación y de aquellos temas de la exportación para mirar el dinamismo. Por eso, técnicamente, es decir, cuando tú quieres saber qué otros países, de repente tú estás produciendo polos, ropa, denominados prenda de vestir en esta región, debes saber que de repente hay otros países que justamente tienen la misma máquina que tú. Está Tienen. azúcar. Y que adicionalmente te puede ayudar. Toma, acaba de tomar después porque quiero que se enfrite. Te puede ayudar de alguna manera para que sepas un poco más del elemento que buscas acá internamente. ¿La CAN tiene información? La CAN, el seno de la CAN, que se encuentra acá en el Perú, en Paseo de República con Aramburú, y que te permite tener información solamente a través del código arancelario de los productos que comercializan a nivel de región, y te da un indicador de lo que puede estar sucediendo en otro país al que de repente tú quieres exportar sin saber de repente que no eres el único que tiene la máquina de producción textil para competir a los otros países, ¿no? Y que es importante siempre mirar pues la información adicional que tiene la CAN a través del documento de la Declaración Andina del Valor. Tenemos dentro de eso el Acuerdo de Asociación Transpacífico asociado a temas muy puntuales como el agro. Ahora, si yo lo nombro por parte de CEPAL, es porque hoy, el Congreso actual que tiene, el Congreso ha dado la revisión y un plazo para poder tratar a los productos transgénicos recién en el año 2035. Es un tema que debería involucrarte y preocuparte, ¿no? Porque tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso? Pues la pregunta es, ¿y quién está detrás de los transgénicos? ¿Quién es el país que auspició que los productos transgénicos fuesen de una comercialización normal contra un producto llamado orgánico o natural, que fuese de igual envergadura? Su misma legislación, pues lo tiene el auspiciador del TPP, que es Estados Unidos. Y ahora te preguntarás, ¿y eso llega así nomás? No. Hay una empresa muy conocida en el mundo que se llama Monsanto. De repente no le suena, pero si de repente se le digo la guerra del Vietnam, le va a sonar muy conocido. Entonces ya te vas a dar cuenta de la clase de empresa a la que se dedica esta, que entró en el segundo gobierno de un presidente que dice que resucitará el tercer día y que justamente le permitió los ensayos aquí en el país. Por eso cuando tú vas de compras de repente a un supermercado, y ves un tomate de esos que te han enseñado a dibujar en el país, que son muy bonitos, grandes, con forma, entonces te vas a dar cuenta que el tomate que compras localmente en el mercado parece un tumor, una verruga, todo chiquito, feo, pero que generalmente no diferencias, en el que uno ha sido genéticamente modificado y otro cultivado naturalmente. O, si queremos decirlo, dando la mejor trazabilidad y calidad, de repente lo hemos hecho de la manera orgánica. Entonces es muy importante ver hoy día que justamente este acuerdo ha influido mucho y que los lobbies o los temas vinculados han dado un revés en el país y que este Congreso ha propuesto la revisión de los elementos transgénicos, el cual yo le mencioné en la clase anterior, que serán revisados y de alguna manera estudiados recién a partir del año 2035. Y eso es algo que debes estar siguiendo siempre porque cuando tú compites con otro país en agro, ya te vas a dar cuenta que va a prevalecer estos elementos que tienen cierta ley ya sobre algunos países que rigen. Los países altamente transgénicos son Brasil, Paraguay, Argentina y le seguirá Perú en cuarto orden, ya que la famosa soja, conocida por ti como la leche de soya,
es uno de los elementos principalmente transgénicos que se cultiva en Sudamérica, en el Paraguay. Y que de repente ponga y la mayoría de cosas, si no te das cuenta en el etiquetado, dice soja. Soja. Y no dice soja natural. Dice un número código, una letra y un número, el cual te expone a decir que es un elemento transgénico que no le permite, por si acaso, nuestra legislación de la ley de rotulado, que nació en el año 2004 y que recién vergonzosamente fue cambiada hace 2 años. O sea, ha vivido, de alguna manera, no dando claridad a lo que ingresa al mercado. Por eso le decía que a veces hay una pasividad. Los tratados tienen una fuerte influencia sobre el comercio de mercancías, una fuerte tendencia. Y hoy pues lo ha demostrado la ley que se pretende debió ser revisada y que será revisada en el año 2035 y que el Acuerdo Transpacífico con el tema del agro, las subvenciones y los derechos de origen, pues se revisarán tardíamente hasta ese año. Es algo que la gente no está mirando con detenimiento. Y yo lo miro como un tema de preocupación por el tema del agro, porque cojo negocios que son de agroexportación y encuentro limitaciones cuando hablamos de exportaciones de ciertos productos. Entonces, el acuerdo de asociación Transpacífico que auspicia Estados Unidos es uno de los que de alguna manera está haciendo mella. Y si te interesa el tema de Monsanto, y hay publicaciones de estudios de cómo genéticamente se ha trabajado sobre la leche, esa leche que tomas, que la leche, no la de la carragenina, y también la modificación del arroz. En el Perú debes tener en cuenta que hay cultivos y hay sembríos que son de acá, pero de repente tú compras arroz envasado, que no es producido y que este ha sido importado, como también en la famosa leche en polvo de otros países, que viene acá al país para la fabricación de las famosas golosinas o otros elementos de la industria de alimentos acá en el país. Y esto está siguiendo, y eso yo lo miro un poco los tratados en esa visión. No te voy a hablar de si es tan efectivo o no, sino te voy a mencionar los aspectos negativos que están generando a largo plazo, cuando nos dijeron que en el mediano plazo serían beneficiosos para nosotros, ¿no? Y Perú es partícipe de este acuerdo. El Acuerdo Transpacífico te muestra los países partícipes de América, Estados Unidos, el hermano Chile, Perú, México y Canadá. En el Asia está Japón, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei, Australia y Nueva Zelanda. Si te das cuenta, casi todo este vínculo está manejado por una sola economía que fue la que dio la pretensión de ser creada y de alguna manera competirle a la famosa economía de la APEC, ¿no? Ahora tenemos ese acuerdo. Este es el acuerdo que no voy a tratar. Yo voy a tratar el tema del acuerdo China, el acuerdo Estados Unidos, que son los temas que me interesa tratar. Tenemos el APEC. El APEC. Es importante ver qué dinamismo ha traído desde el año 2008, siendo nosotros sede de economía, con el gobierno de Alejandro Toledo, fuimos pues parte de la sede de la APEC. En ese año nos tocó. El Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico fue creado en el año 89 para mejorar el crecimiento económico y la prosperidad en la región y para fortalecerse a la comunidad del Pacífico. Se le cuentan acá a los países como economía, no como países, como economías. Por eso a un país se le mide por acuerdos de manera diferente, eso debe tener ya en cuenta, y que agrupan las denominadas economías. Las relevancias principales son que la PEC es diferente a otros grupos de integración económica o acuerdos multilaterales que desarrollan, por ejemplo, OMC, porque los acuerdos se toman por consenso y no hay un ente supranacional que obligue a los otros miembros a cumplir estos acuerdos. En otras palabras, el cumplimiento de los acuerdos es voluntario porque la participación tiene la misma naturaleza. Se deja en libertad a sus miembros para poder adoptar y hacer cumplir acuerdos que se hayan alcanzado, tomando en consideración el nivel de desarrollo de cada país. Por eso, el drawback se nace en el año 79 bajo la Convención de Kioto porque el país se encontraba en una situación de subdesarrollo grado 2, que es decir, quedamos con un país comparado con los africanos. Y por eso que tiene una connotación de participación del Estado. Para algunas sentencias es considerado como un mecanismo de subvención.
y que en otros países genera un dumping. Entonces, la importancia de considerar esta participación es entender pues la conducta de la PEC. Y actualmente debemos pensar qué clase de economía somos nosotros. Economía de primer mundo no podríamos ser todavía. Y la de segundo, hay ciertas situaciones que no nos permiten todavía ser considerados economía de segunda. Pues es importante acá la consideración del nivel de desarrollo que tienen los países. El objetivo es practicar, dice, un regionalismo abierto. Esto es que la liberación comercial entre sus miembros piensen hacia lo extensivo de los demás no miembros. O sea, quiere decir que yo pueda ir con ese mismo grupo, adentrándome en lo que te decía, en el mercado común de los bienes, de personas, de capital y de tecnología para poder adentrarme. No se quiere formar un bloque económico como el tipo de la Unión Europea. Pretende solamente el intercambio de bienes y servicios entre las economías para dinamizarlas y a su vez hacer encontrar otros nichos de mercado con esas economías que representan de repente en otros grupos económicos. Es la visión de la PEC una visión, muy diferente a la que presentan los otros tratados internacionales en los cuales tiene prevalecencia la opinión de la ONU u otros organismos internacionales. Según el estudio del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, para el año 2020 el centro de la gravedad de la economía global se moverá en varios grados siempre hacia el Asia, ojo, porque los mercados occidentales ya están maduros y las nuevas oportunidades de negocios estarán orientadas en el lejano oriente y la India. Y si estás un poco atento, ya el lejano oriente tiene presencia acá en el país. Y si te das cuenta, los dátiles, los productos como la castaña, la pecana han subido altamente de precio por la demanda. Y esto yo soy testigo porque está trabajando en proyectos, por ejemplo, que hemos estado visitando en el sur del país, específicamente en Ica. Y que justamente el centro es esto, porque en países como Oriente, por si acaso, no tiene la misma capacidad, por si acaso, agrícola que tiene este país de Sudamérica. Y se dice exponencialmente que también esta economía, según el Consejo de Inteligencia norteamericano, estará basado en la India. En los próximos años, la clase media china se habrá duplicado, que alcanzará el 40% de la población de ese país, y van a constituir un mercado de 500 millones de personas. ¿Te imaginas poder producir algo como un botón que todos usamos en la camisa y que todos los chinos te la puedan comprar? No necesitas mirar otro mercado en el mundo si solamente ellos te van a comprar. Por eso es importante mirar o estar buscando los comunicados que emiten estos acuerdos a través de sus páginas oficiales para estar viendo en qué puedo dinamizar. No se puede pues vender el producto a forma de materia prima, ¿no? Llevar el tumbo así nomás, como si fuese una papaya más y sin darle valor agregado. Acá en lugar de puro libre, por ejemplo, el tumbo, el membrillo, las manzanas crecen en los parques y casi nadie las come, todos van al mercado, ¿no? Parece un bosque eso ya, y están así botados, parece una chacra sin dueño. Y lo más curioso es que son productos con el cual yo por experiencia cuando vine años antes y me emocioné con la lúcuma de probarla en soufflé, a probarla en helados, y yo quería llevarme aproximadamente unas 80 toneladas para producirlas en la gastronomía francesa, me di con la sorpresa de que era un producto natural, que no estaba registrado, que no habían grandes producciones de chacras, que no iba a encontrar de repente la misma calidad o estándar, porque recuerden que las frutas se dividen en minerales y vitaminas. Entonces, yo necesitaba enriquecerme con eso, porque ¿qué encuentro en ellos? Los azúcares, de fructosa, lactosa. Entonces, yo necesitaba trabajarlo, porque yo quedé prendado del sabor de los marcianos, por ejemplo. Me quedé estupefacto, realmente enamorado, con una muchacha que había venido de Francia, con Marie, pues pensábamos hacer negocios, en el negocio de la gastronomía, porque la lúcuma no es muy común en otros países, y además la tierra en la que se siembra le da un valor de nutrientes único a comparación de otros lugares que he podido comer frutas. Y me decepcioné,
porque era conocida dentro del registro como una planta silvestre. Lo mismo me pasó cuando estuve en las regiones del norte, y dicen que el Perú es uno de los pocos países de Sudamérica que cultivan lúcuma, correcto, y era vergonzoso para mí y desilusionante no encontrar la cantidad de toneladas que quise llevarme, y de repente no iba a ser maestro de negocios, ni iba a estar en la aduana, ni iba a estar en la empresa, iba a estar de repente en el arte de la gastronomía, pensando yo que la lúcuma iba a ser mi boom de oro. Pero como planta silvestre, al igual que la guaymanto, cuando viajé a las regiones de la nororiente del país, y pues quería exportar algo, me encontraba con que cuando caminaba con los campesinos, con los que sembraban el cacao, el café, los chanchitos eran los que oseaban y se comían el aguimanto. Nadie sembraba aguimanto, por eso que me pareció muy jocoso un día bajar a Lima y encontrar en Wong, lo nombro específicamente, ¿por qué? Porque lo vi tan embolsado, tan empaquetado, y yo en la región pateándolo, los chanchos comiéndolo, al igual que las papayas. Sí, la lúcuma es lo mejor que he probado. Hay muchas cosas en el país que me han impresionado, pero lamentablemente a mí me han desilusionado no poder encontrar la capacidad adquisitiva para los negocios que he querido formar, ¿no? Porque si hay algo que no puede dejar las personas en el comercio de tener claro es comer y vestirse. Todos comemos. Y los gustos siempre las personas, por muy precarias que sean, siempre se dan un gusto. Y un gusto caro. No en el sentido que valga 100, sino en el sentido que va más allá de tu economía, pero te das el gusto. Y yo encontraba en la lúcuma mi fruta de oro, pero no pude. El aguaimanto, sinceramente, nunca le perdí atención, porque desde que lo vi que los chanchos lo oseaban y comía el chanchito y se lo daban a los cuyes, entonces dije, bueno, eso no es conmigo. No le veía mucho, pero sí he encontrado una planta que me parece muy interesante, que crea unas proteínas en los animales de dicha región, que es lamentablemente también otra bendita planta silvestre, que enriquece pues la carne del animal y hace que el animal, como por ejemplo el cuy, sea mucho más caro que un supermercado que vende 50 soles, lo puedes 3 a 4 veces vender el precio en el exterior. Y eso que ya el Estado ha promovido la crianza de cuis en Puno, en Cusco, en Cajamarca, en otras regiones. Pero si yo quiero mirar regiones y miro por alimento, por trazabilidad, por agua, por clima, me oriento a la región nororiente del país para ciertos productos, como también me oriento en otros productos para la región del sur. Por eso es importante ver esto que les menciono hoy, de lo que otros países están pensando, de lo que están pensando. Y que justamente ahora la economía, como dice el Centro Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, sobre los estudios, el comercio está apuntando hacia el Asia. Y en el Asia, ¿quién están? La APEC. La APEC. Por eso es importante mirar este tema de los negocios, no solamente como el comercio de mercancías. No, en Cajamarca nadie le hace caso al aguimanto. Nadie le hace caso. Yo lo conocí porque una señora, cuando yo buscaba qué importar, es un arbusto, una plantita. Yo lo conocí como tomatito cimbón, porque las personas que iban a la chacra lo comían, y también el cansaboca, que le dicen, ¿no? Muy conocido. Sí, Carlos Eduardo, he tomado nota. Me he dado con la sorpresa de que cuando uno quiere apropiarse de un mercado, este país, por los 7 pisos tropicales, no, los 7 pisos que tiene geográficos, perdón, y los microclimas que presenta cada región de cada piso geográfico, hace casi difícil poder estandarizar un producto en todo el Perú, porque hay demasiados microclimas y las tierras no tienen igual riqueza, por si acaso, para aportar a las plantas, como me tocó en el caso de los espárragos en el Perú. Bien, el punto central de las regionales es que podemos negociar como bloque y es más sencillo el tema del transporte, es menos engorroso que la producción, pero ya otros países miran con buenos ojos al crecimiento económico de los países del Oriente, la India y el Asia como los nuevos ejes del comercio mundial. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la página oficial de la Alianza del Pacífico, también, que le he puesto como noticia, que dice que organizadas por las 4 entidades de promoción de las pymes exportadoras de la Alianza del Pacífico, se beneficiarán del programa de rueda de negocios. Claro, el Estado es promotor, y el Estado ha sido promotor de 2 gobiernos,
en los cuales las mujeres tuvieron más protagonismo en estos comercios y generaron la rueda de negocio, las misiones comerciales y de alguna manera promovieron actividades artesanales, actividades agropecuarias, metalúrgicas, finas. Entonces fuimos conocidos en estos bloques económicos por esas mujeres presidenciales que empezaron a dinamizar las famosas ruedas, misiones y rondas de negocios que auspicia el Estado o los entes particulares. Un acuerdo bilateral. Un acuerdo bilateral sencillamente es que un país con otro suscriben su denominado pacto, en el cual ambos van a converger en qué pueden dar y el otro qué puede recibir, que no necesariamente tiene que ser en igual reciprocidad, ya es muy importante, pero hay temas sensibles como el acceso a la propiedad intelectual, como el acceso al tema de agro, son temas sensibles que los acuerdos bilaterales tienen muy claro con los países del Sudamérica. Aquí sí me voy a centrar en el tema estrictamente de la diferencia de la parte tributaria del comercio exterior con la parte de la desgravación arancelaria del comercio internacional. Entonces, un acuerdo bilateral involucra solamente un país con otro y que de alguna manera su estructura bilateral permite siempre favorecer a uno, dado que el otro da mayor apertura de adquisición de bienes y el otro se de alguna manera con algo llamado materia prima. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú, como Estados Unidos, China, Japón, Corea, Singapur y otros países más que han ido firmando. Sí, no se preocupe, José Castillo, ánimo. Voy a tomarlo en cuenta, está tomado en cuenta en la lista, ¿sí? No hay problema. Entonces, veamos de fondo los acuerdos comerciales. La página en la que me estoy basando, sí, buenas noches, muy buenas noches, cuídese. La parte importante de los acuerdos comerciales es, yo me estoy basando en la página de acuerdoscomerciales.gov.p, ¿de acuerdo? Es la fuente de tu trabajo, la página de acuerdoscomerciales.gov.p, al cual le pediré que haga una investigación como parte de un trabajo para su examen, ¿sí? Que será importante. De ahí sacaré la estructura para su examen de la página. Y le voy a mostrar yo qué es lo que va a tener que usted realizar, investigar, porque las sesiones no me van a dar la oportunidad de avanzar todos los acuerdos comerciales. Bien, esto nos presenta la página de acuerdoscomerciales.gov.p. Nos muestra los acuerdos que están en vigencia y los acuerdos que están por entrar en vigencia y los acuerdos que todavía siguen en negociación. No nos interesa ver los que entrarán por vigencia y soñar lo que puede ser y realmente de repente nunca es. Lo que realmente nos interesa a nosotros son los países que están en vigencia, para que entiendas, como examen, te puedo preguntar cuántos países tú puedes aplicar exportación bajo comercio exterior. Entonces tendrás que saber cuántos países son los que tenemos solamente vigentes para realizar la actividad del comercio internacional bajo exportaciones. Y son los que te muestro a continuación que están en vigencia, que lo puedes ver acá. Pero de repente no estamos acostumbrados mucho a eso de que nos han enseñado en el país, eso de los países y sus banderitas, así que me he tomado la molestia de presentar a cada país con su nombre y su respectiva banderita para que podamos entender que solamente tienes a estos países, muy bien Jorge Acosta, para poder aplicar comercio internacional. Sí, la página central es la página de acuerdoscomerciales.gov.p. Le pediré un trabajo, ¿sí? Como parte de aquellos que quieran ser dueños, y a quienes son jóvenes, que también aprenden a diferenciar oportunidades de mercado. Bien, tenemos la OMC, tenemos la PEC, Canadá, Corea, Unión Europea, Honduras, Australia, Costa Rica, Tailandia, Singapur, el Hermano del Sur, CAN, Mercosur, México, China, Japón, Venezuela, Alianza Pacífico, Panamá, EFTA, Estados Unidos y Cuba. Ya. Estos son los acuerdos vigentes que tenemos solamente para tratar si quieres aplicar comercio internacional, ¿de acuerdo? Solamente estos. Si pensabas en el universo de todos los países, los tienes más en alcance. Ahora date cuenta en el comercio exterior
que en el comercio internacional. Y como apuntamos el día de ayer, decíamos que entonces el comercio exterior tiene un poco más de ventajas, a diferencia del comercio internacional, debido a la formalidad. Porque quiero que entiendas que el aspecto más importante aquí en el comercio internacional es la formalidad, que es la parte documentaria. Ahora, recordemos algo importante para entendernos. En el comercio peruano tenemos que el valor de 0 a 200 te permite la exoneración de tributos. De 201 dólar a 2000 te permite el pago de tributos del 4% o el 0%. Pero tú le conoces este mecanismo como mecanismo de régimen especial. No voy a hablar de simplificar, no estoy hablando de parte de los papeles, estoy hablando en sí del régimen. Por eso digo, del 201 dólar a 2000 dólares menor o igual, estamos hablando de régimen especial. Pero cuando pasamos el valor FOB, ojo, no el FOB Incoterm, sino el valor FOB de 2001 dólares hasta el infinito, entonces estamos en un régimen general. Ahora, quiero que te grabes de memoria este aspecto. Si en el Perú se utiliza una DAM para el régimen general y en el régimen especial se utiliza una simplificada, entiéndelo bien que en estos países también aplica la misma situación. ¿De acuerdo? Te lo digo porque he tenido casos donde he tenido que retener la carga y aunque suene mal o bien, se queda con la aduana retenida bajo incautación. Porque se inmoviliza y se notifica para que puedas presentar la formalidad. Pero al no tener ninguna prueba de cómo deducir o presentar o formular, entonces te quedas con ese tema. Bien, Jorge Acosta, entonces les manifiesto a todos que, disculpen, ¿se pudo escuchar con claridad lo que dije anteriormente? Jorge Acosta me manifiesta que parece que ha sido entrecortado. ¿Sí? Por el chat nomás para poder leerlos, por favor. ¿Se ha podido entender el ejemplo anterior? ¿Sí? Por el chat, por favor, para leerlos. ¿Se ha podido entender el ejemplo anterior de los regímenes aduaneros? De la parte de la formalidad con lo que estoy comparando hoy con el comercio internacional. Se entrecortó, en el caso de Jorge se ha entrecortado. Bien, yo quiero saber si los demás han tenido el mismo problema. A veces se escucha entrecortado. Muy bien, ¿de acuerdo? Ya. Otro más, por favor. Quiero saber a quién no ha podido llegar la información con claridad. Ya, muy bien, Jorge, ¿de acuerdo? Otro más, por favor. ¿A quiénes más? Ana, también igual a Ana, le ha pasado. Bien, de acuerdo, Ana, tomo en cuenta. Bien, entonces viendo que ya estamos superando los tres alumnos, entonces vamos a repetir. Recuerden esto. En la importación para el consumo, tú sabes que el de 0 a 200 dólares te exonera de tributos. Mejor dicho, no hay documento. Acuérdate, no hay documento. De 201 dólares hasta 2000 menor o igual, en valor FOB, tú pagas tributos del 4%. Si el valor FOB es mayor a 2001 dólares hasta el infinito, entonces tu gravamen o pago de tributos es del 0, 6 y 11%. ¿Cuál es la diferencia entre un comercio, entre un régimen cuyo pago es mayor a 2000 y uno que es menor o igual a 2000? Pues el documento, para empezar, no solamente el valor FOB, sino el documento. Quiere decir que en el valor mayor a 2001 dólar, régimen general, código 10, la DAN es el documento formal. Cuando el valor de compra FOB es menor o igual a 2000 dólares, el documento formal es la simplificada. ¿Qué quiero dar a entender hoy con esto? Que si ocurre aquí en el Perú que tenemos régimen especial y régimen general,
recuerda que el tratamiento es igual en estos países que tú en este momento estás viendo. ¿De acuerdo? Eso quiero que comprendas, que esto va a pasarte. Ya le pasó a una persona que le aplicó y quiero que usted lo va a investigar. Una persona trajo a despacho simplificado una importación bajo comercio internacional. Su valor de compra en simplificada en Perú fue de $2,000 exactos, valor FOB. Estamos diciendo que acá no cuenta el flete y no cuenta el seguro, solamente el valor de la compra. Entonces, esta persona había declarado en la casilla correspondiente a que se estaba acogiendo, pues efectivamente, al comercio internacional del Acuerdo Tratado China, porque le permitía la aplicación de una desgravación menor al tributo que marcaba su partida arancelaria del 11%. Bien, entendiendo que la persona cree que como Perú es Perú y nosotros tenemos especial hasta 2000, ha creído de repente que en el mundo el simplificado se maneja igual. Entonces, desde el punto de vista técnico y legal, no cumple. Primera situación, dice la norma, declarar incorrecto o con omisión es sancionable. Entonces, no le corresponde porque es una aplicación incorrecta del régimen y eso todo el mundo sabe, que no te puedes equivocar en el código, mejor dicho, en la destinación aduanera y por tanto la persona al no tener medios de prueba para demostrarlo queda bajo incautación. Entonces, por tanto, la persona perdió su gestión de comercio internacional de su compra de producto con China porque estaba mal aplicado el criterio. De repente alguien puede decir, sí, profesor, pero presentó certificado de origen. Grave error. Un certificado de origen no es el único documento que se demuestra. También hay otro documento que permite aplicar para régimen especial. Esta persona estaba mal informada y estaba haciendo una declaración incorrecta, tanto en la destinación como en la solicitud propia de la formalidad. Y por lo tanto, la mercancía quedó bajo situación de inmovilización y al no tener la situación de demostrable, quedó bajo la situación de incautación. Por eso quiero que comprendas que si tú vas a aplicar el comercio internacional, tienes que llevarte en mente solamente dos situaciones, que existe régimen especial y que existe régimen general, ¿de acuerdo? No te vayas a equivocar. Correcto, Jorge Soriano, perdió la mercancía, correcto, lo perdió y se fue sancionada, que es lo peor de todo, se fue con premio, porque aplicó el régimen incorrecto. Por eso que ahora debes pensar, si vas a hacer comercio internacional, que la formalidad es el aspecto más importante. Piensa siempre así, como consejo te doy, que si existe comer acá, régimen especial y régimen general, en todos los países aplican la misma forma. No invoques un régimen pensando que tenemos igualdad de tratamiento. Por eso la persona se equivocó, ¿de acuerdo? Entonces perdió. Acá nota que me equivoqué, la buena fe, se supone que si comercias, en este ámbito las formalidades todas deben ser cumplidas porque así lo dice el tratado. No lo digo yo, ni siquiera la postal cuando hemos ido a ver, si no lo dice el acuerdo tratado suscrito. Ahora, quiero que mire la siguiente diapositiva y tomes notas de lo que te voy a enseñar y que tú debes terminar de realizarlo, ¿ya? Para que aprendas, para que no sea una clase tan pasiva. Un aprendizaje, ¿ya? Vamos a mirar lo que te voy a enseñar. Existen vocablos en las negociaciones de lo que hemos firmado con otros países, ¿de acuerdo? Está bien planteado que hayamos firmado un acuerdo con Chile, con Singapur, con Tailandia, con Honduras, con Australia, con Venezuela, con Chile, con China, Estados Unidos, pero lo más importante de esto es que aprendas hoy el vocablo. Y el vocablo siguiente es esto que te planteo. Mira, yo señalo una bandera de un país y la bandera de otro. ¿Alguien puede reconocer las banderas de esos países? Por favor.
Estoy apuntando a 2 países en concreto. Canadá, México. Muy bien, gracias. Correcto, Jorge. Muy bien, Jorge. Muy agradecido, Jorge. Los 2 Jorges, muy agradecido. Bien. ¿Cuál es la intención? Es la pregunta que te formulo. ¿Los acuerdos firmados por el Perú llevarán los mismos nombres en dichos acuerdos? Los acuerdos firmados por el Perú llevarán los mismos nombres en sus acuerdos o pactos. Mejor dicho, lo firmado con México, ¿será lo mismo que con Canadá? No, correcto. Muy bien, los Jorges. Muy bien, correcto. No es lo mismo. ¿Cuál es la intención? ¿Se acuerdan de qué es integrar y cooperar? Ahora tienen que aplicarlo. Tienes que identificar con qué países enteramente estamos bajo la integración y con qué países solamente estamos bajo la cooperación. Por eso, si vas a ser exportador, toma en cuenta el dato que te doy. No te puedes lanzar a un país sin saber las limitaciones que tendrás con el tiempo, porque no sea que exportando a un tiempo determinado ya no puedas realizarlo de igual manera, porque el acuerdo que firmó el país no es en cierta medida uno de integración y es uno referido a cooperación. Entonces, el alcance de tu exportación en el tiempo se verá afectada. Te voy a dar el siguiente ejemplo para que como tarea, no tarea, sino como parte de tu experiencia de investigación, déjame llamar tareas, porque acá no hay que ganar una nota, sino la experiencia, que tengas en cuenta el ejemplo que te cito a continuación. Quiero que mires. Bien, míralo con detenimiento. Lo firmado con México se llama Acuerdo de Integración Comercial. Las siglas que vas a emplear es AIC. Con Canadá hemos firmado un tratado de libre comercio. Si miro a Cuba, que es un país malo para los americanos, es un acuerdo de complementación económica. Es un ACE, no detergente, ACE, ACE. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que si exportas a Cuba, debes saber cuáles son las limitaciones. Entonces, te puedes encontrar con contingentes. ¿Entiendes? Te puedes emocionar llevando, ya encontré un nicho fabuloso, me voy para allá, el futuro de mi vida. Momento, momento. No es lo mismo, hemos dicho, una lista que una canasta. Tome en cuenta eso. Porque hemos dicho que en la lista el universo arancelario está negociado. Ojo, el universo arancelario. En cambio, en las canastas, el universo arancelario es limitado. Muy bien. ¿Qué debes hacer ahora? Ustedes, como parte de la investigación y de su propia enseñanza, solo investigar cuál es la denominación y qué significan entonces los acuerdos en vigencia. Mira lo que dice acá. Que el acuerdo con México es un acuerdo de integración comercial. Quiere decir que solamente, a diferencia del TLC, hay una parte comprometida. No es el todo como el tratado. En el tratado, el universo que compone las secciones, está todo, toda la industria completa. Digamos, si acá hay industria del calzado representada correctamente, está el calzado, la ropa, la manufactura, lo vinícola, todo. En los acuerdos como México no pudimos llegar a un TLC por una sencilla razón. Históricamente, Perú y México han compartido la historia del incanato. O sea, por allá mayas y por allá aztecas y por acá incas. Entonces, ¿qué razonó? La controversia del maíz puso entrever que se podía ver situaciones en el futuro que podían ser afectadas a ambas economías, porque históricamente son muy parecidos. No digo físicamente, sino históricamente. Por eso, cuando Perú se abanderaba de decir que el maíz es peruano, un momento, tienes que situarte en el contexto real. Habían incas, habían chulpas, sí, está bien, en una chulpa encontrarte un maicito ahí junto a la momia, ¿no? Del ampato de repente, ¿no? Pero eso no garantiza que tú eras el único con el maíz. Los mexicanos también tienen maíz. Entonces tienes que plantear seriamente que si tú vas a exportar maíz, no puedes ponerle marca Perú algo que no puedes demostrar. Tienes que demostrar históricamente. Por eso que es importante que una persona como tú y como yo, pues leas un poco los libros esos del famoso Ricardo Palma, ¿no? De las tradiciones, de las cosas que hubieron y que lamentablemente, denominando el país Perú pisco a algo,
se vuelve en controversia con el hermano porque tu hermano ha dicho que es de él y que él lo comercializó primero. Y que hablando del suspiro alimeña, que los libros lo han mencionado con antigüedad, desde la época del colonialismo aquí en el Perú, el otro país lo ganó. Así que si vas a poner tu postre, vas a decir limeño, yo diré que te has equivocado porque no estás al día en que esa denominación ya no te pertenece. Entonces, el tema que te pido hoy es de análisis, es muy sensible. Si vas a ser dueño, conquistador del universo con las mercancías, sitúate en la realidad en la que se encuentra el país. No puedes llamar algo tuyo. La gente en provincia se emociona. No, sí, esto es oriundo. Perdón, parece que no estamos mirando el pasado histórico. No estamos mirando el Guamán Poma de la Ayala, ¿no? No estamos mirando el Garcilaso de la Vega. Parece, yo como le digo, yo aquí tengo en el país, en el Perú, mi hija, le digo, tienes que conocer la historia. Si te envío a un lugar para que comercialices y conozcas un momento, te detienes a pensar si realmente es de aquí o fue producto de la colonización y que solamente encontró una adaptabilidad. ¿Te acuerdas el caso de los caballos, mulos y bordéganos? Ahora entiendes por qué enlazo los temas, para que comprendas que todos los temas que yo pongo son enlazados para que cuando lleguen al punto de salida y nos encontremos luego, ya sea trabajando juntos o de una o de otra parte, comprendas que el comercio esto es una ciencia, no es un tema, no es una carrera, es una ciencia. Tienes que recuerda, tienes que acostarte leyendo algo del país. Yo generalmente estoy muy, creo que esta es la carrera que más me gusta de las que tengo, esta es la que me fascina. Porque puedo llevar algo con garantía y decir, sí, con bandera de Perú, esto le pertenece a Perú, reclamo el derecho que se puede generar a partir de este bien que tú fabricas, un derecho de propiedad, porque estás usando 1 en porcentaje, regla 2, B, ¿te acuerdas? Las mezclas, ya, acá se reclama derecho de propiedad intelectual, de propiedad industrial, que muy pocas personas pueden entender eso y que nosotros analizando los tratados y convenios internacionales vamos a ver la regla de Menindis, la regla donde tú creías seguramente que comprándote un laptop o un ordenador aquí en el país era nuevo tu dinero, pero el producto de repente no te diste cuenta que era remanufacturado, 70% partes nuevas, las diferencias son usadas, por eso que tienes garantía, la recontra garantía, y no entiendes detrás de ello que el producto viene condicionado. Tienes que despertar, darte cuenta. Entonces es importante que entonces en ese trabajo te comprometas, no por una nota, sino por un aprendizaje que espero que entiendas que cuando quieras apuntar a ser famoso exportador, porque yo discrepo mucho con las universidades, con sus trabajos de exportación, realmente sepas con quién estás comercializando. Si puedes realmente llevarlo. ¿En qué medio de transporte? Siempre preguntan en las tesis. ¿En qué medio? ¿En qué frecuencia? ¿En qué horario? ¿En qué tipo de embalaje? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo embaló? ¿En qué frecuencias? ¿Itinerarios? ¿Gastos? ¿Pagos? ¿Servicios? Es serio. Ahora hemos entrado en el plano de entiende que exportar es una buena forma de ganar, pero la gana quien la entiende y la estudia. Por eso yo llamo al negocio internacional ciencia, no carrera, porque para algunos termina con el cartón, pero esto termina, nunca deja de terminar. Si eres adulto como yo, te darás cuenta que de todas las carreras terminarás en una edad en la que te limitas, siendo maestro a los 65, siendo médico a los 60. Entonces, el comercio no te detiene. Lo único que me puede tener a ti y a mí como consejo para que empieces a tomar seriedad del tema es que el Alzheimer es el castigo más grande que le puede pasar a una persona que se dedica a la ciencia del comercio. Tómalo con seriedad. Esto no es una sesión para que yo ponerte una nota. Esto es una sesión donde te comprometes a salir con algo que yo lo aprendí y lo mejoré y que tú tienes menos años y lo podrás hacer mejor.
Por eso, quiero que a partir de ahora no te llenes la boca como la propaganda le estaba diciendo, el TLC, un momento, el TLC no, el TLC no. Permíteme con qué país estás hablando, ahora hablemos con propiedad. Ah, estás hablando de México. Es un acuerdo de integración comercial, no es un TLC, te estás equivocando. Históricamente, solamente algunos sectores no serán negociados porque hay historicidad, si es el vocablo correcto en el español. Entonces, esto es lo que tienes que aprender. Ahora, si retrocedo mi diapositiva, si te alcanza la vida, todos lo harás. Pero si te quieres especializar, yo solamente me he especializado en 7 de los que ves. El resto no, porque no he viajado por ahí. Pero sí me comprometo en algunos donde me interesan los cambios. Tú debes tomar uno del cual crees que por importación o exportación estás trayendo, debes estudiarlo. En la universidad no se te enseñará, porque yo enseño en la universidad, y este tema no lo vas a abarcar. No hay tiempo. 3.000 hojas, 4.000 hojas de información que en un ciclo de cuántas horas sumado de 48. De 2 horas por ciclo que te vemos, no es la ciencia del comercio. ¿Cuál es tu compromiso? Grábate esto, que cuando hagas esto y lleves tu producto, vas a tener la garantía tú mismo de lo que has cultivado con lo que has encontrado. Comprométete, hazlo. Yo sé que nadie te lo ha mostrado como yo hoy esto de negociar así, porque yo sé que estoy con personas muy adultas que están interesadas en salir y que no quiero que te equivoques. Ya me equivoqué yo, no debe pasarle al otro. Eso es la proxémica siempre que se cumple en el comercio, de transmitir la experiencia y mejorar todos la experiencia y al final uno es el rey de la experiencia en su negocio. ¿Qué tienes que hacer? Repitiendo el tema, entrarás a la página de acuerdoscomerciales.gov.p y a cada banderita que encuentras das un clic y grabas el nombre de qué tipo o nombre le hemos dado al firmar. Y tienes que no solamente decirme las siglas, AIC, acuerdo complementario de integración, no. ¿Qué significa las siglas? No. En esencia, ¿qué es lo que hemos firmado? Ya te di las bases, ya te hablé de la integración, ya te hablé de la cooperación, ya te hablé de los sucesos que están dentro de la cooperación e integración. Entonces, ahora te compete a ti, como esto que te estoy mostrando, darte cuenta antes de exportar, antes de importar. Entonces, hay una lista para importar y hay una lista para exportar. ¿Entiendes? Alguien me preguntaba, ¿qué me conviene más, en qué trabajar? En el saber. Eso es más importante. Por eso hoy te presento el tema de una manera diferente. Quiero que esto no lo presentes a la siguiente clase, sino antes que termine la sesión, lo tengas preparado. Tienes mi correo o por la institucional y lo envías. Y esto suma tu trabajo a tu evaluación. No es examen, es evaluación. ¿Qué significa evaluar? Medir tus capacidades de aprendizaje, de lo que tú puedes entender. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tienes hasta la última sesión para investigar esto. ¿De acuerdo? Yo iré hablando 2, 3 tratados, si la sesión me lo permite terminarlo, pero voy a hacer con 1 o 2 bien. Pero tú debes terminarlas por lo menos con la idea de qué estamos hablando, de si Corea o Japón son lo mismo. Y aún así, siendo tratados de libre comercio, déjame mostrarte que en la estructura son diferentes. ¿Me permites avanzar? Y por eso ves nombres así. Y estos nombres indican países. Países que no tienen la misma conformidad. Acuerdo complementario económico, acuerdo de libre comercio, acuerdo de integración comercial, tratado de libre comercio. No es lo mismo. Toma en seriedad que ya sabes que si quieres negociar con la chacra que tienes por herencia y no la cultivas, la tienes con abrojos y hay que, como dicen, chalearla, como dicen en provincia, estás perdiendo la oportunidad de que si puedes comprar cosas ya producidas, estás perdiendo la oportunidad de sembrar cosas que también pueden salir. O sea, puedes golpear con ambas manos, importando y exportando. ¿Entiendes?
porque la riqueza de un país está en manos de quienes verdaderamente la van a ganar. Juega ambos, juega con la INPO. ¿Quién dice que no puedes jugar con la Expo? De lo poco, bien, no de lo mucho. Por eso te presento las abreviaturas que no están en los textos. Por eso toma en cuenta que no hay textos de comercio, porque se actualizan tan rápido como un ordenador o un smartphone que no permiten tener este campo como algo fijo. Te voy a mostrar la estructura para que entiendas. El TLC es un acuerdo que consiste en acuerdos comerciales regionales o bilaterales con una amplitud de mercados. ¿Te has preguntado cuántos mercados tiene el Perú? No hablo del CONSAC, no hablo del mercado de Caquetá, que ya conocí, no hablo del mercado de todas tus tiendas, no. Hablo de la parte económica, el mercado de prendas de vestir, el mercado de calzado, el mercado de platería, joyería. Mercados como estos, ¿hay o no hay? Eso es algo serio que tienes que plantearte. Esto no te lo va a decir la malla curricular. Eso te lo va a decir la experiencia de que cuando quieras negociar en el acuerdo, todos los mercados que tiene un país están presentados en los TLC, todos los mercados. Pero, ¿qué va a ser la diferencia para que no creas encontrar el TLC y ya digo, ya lo encontré y obvio los demás países? En la estructura. Permite enseñarte. Los convenios, escritos celebrados entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado. Quiere decir que normalmente un convenio acordado solamente trata de aspectos económicos y comerciales puntuales. Por eso es que cuando hablamos de convenios solamente estamos tratando de un rango menor. Mejor dicho, estás hablando de la cooperación, no de la integración. He resumido en esas dos palabras lo que hoy quiero que vayas viendo. Entonces, mostrándote la estructura de un acuerdo, entonces, a manera general, tiene un preámbulo, que es historia, pero no, puntualmente no nos va a interesar. Las disposiciones iniciales tampoco. ¿Qué me interesa? Los accesos a mercados, las ofertas de ambos países. ¿Cuál ofertas? Hemos hablado en las medidas arancelarias de los contingentes. Ah, carambas, este país, este acuerdo me ofrece contingentes. ¿En qué campo? Pues en el campo del mercado que ellos tienen, y por el acuerdo conocerás los mercados que los países tienen. Las reglas de origen. Pero, ya algo así he leído. Si no lo has leído, decisión 416, decisión 417. Criterios y normas del origen, de la CAM. Reglas específicas del origen de un producto. Procedimientos aduaneros. Entonces, ¿el procedimiento aduanero no es el mismo? No. ¿El tratamiento es el mismo? No. El código también es diferente. Y la facilitación, aún así, mucho más diferente. El tratamiento, quiere decir, de llenar una DAN bajo acuerdo, aunque en estructura puede ser diferente. Sí, muy bien. Siempre las oportunidades de inversión, ya sea tuya, dinamizando la economía con tus divisas o tú invirtiendo en él, ¿no? Sí. Defensa comercial. ¿De qué es la defensa comercial? De los dumping, ¿no? De los dumping. ¿Qué tienes tú que ellos producen que yo no tenga? Por eso te hablé de la Declaración Andina del Valor. Yo compro una máquina para producir mis pantalones, ¿no? Acá, con mucho éxito. Pero no eres el único de repente que tiene la máquina. En otro país ya lo han visto, ya lo saben, ya lo producen. Cuando ingresas con tus prendas novedosas a ese mercado, te das cuenta que otro tiene el mismo talle, el mismo acabado, porque tiene la misma máquina que tú. El detalle va a ser cómo ganar a un mismo producto en otro mercado siendo extranjero. Es lo que te decía del vendedor de la papa. En un mercado yo entro, ya sea local, y venden papa todos, la mayoría. Todo papa por aquí, papa por allá, papa por allá. De repente uno tiene una papa que el otro no tiene. Pero ¿cuál es el secreto de ser el mejor teniendo todos el mismo producto? Por eso la defensa comercial es el punto céntrico para entender que no nos puede afectar las barreras no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias para productos, que es muy importante saber. El NINF, el código 15, de que todas las maderas no pueden ser transportadas en el comercio exterior, y en algunos países está prohibido, porque ya son prohibidas. Obstáculos técnicos al comercio, ¿te acuerdas? Medidas arancelarias y no arancelarias. Comercio de servicios. Este país se ha vuelto un país de servicios. Por ejemplo, Linio, puntualmente es uno de ellos. Conozco una muchacha de otro país que tiene el hub acá en San Isidro y que desde acá venden productos a México, venden a su mismo país que es de Venezuela, vende a otros países, vende a Chile desde acá, pero
lo aplican bajo importación porque sale de otro lugar, ¿te acuerdas? País de adquisición, sale de otro lugar, no de acá, necesariamente. Entrada temporal, ¿a qué es la entrada temporal? Eso de las exoneraciones o inafectaciones de los productos, la inversión que justamente acaba de mencionar uno de sus compañeros, la propiedad intelectual, que es muy importante, la cooperación, la ayuda entre países, no, hablamos de la cooperación de aduanas, hablamos del intercambio de información, del registro que tú emite tu vendedor al salir y la que tú nos dices cuando emite tu información y la damos simplificada y que al ser corroboradas, estamos entendiendo de que puede haber una malversación de información. Administración del tratado, solución de controversias. Ah, ¿te acuerdas de los contratos de compra-venta? Ah, justamente acá te dice cómo hacerlo en el caso de que no haya contrato de compra-venta. ¿Cómo se entiende la solución de controversia? Entonces te das cuenta que no solamente con no tener un contrato no es la única defensa, sino que bajo un comercio internacional hay defensa por el compromiso de quienes adoptan la conducta formal del comercio y que por tanto garantizan los países que esto tiene una solución. Excepciones a la regla, sí, de vez en cuando las famosas adendas, cambios o no que se dan. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos ya muy notorios cambios con la documentación del producto que estamos recibiendo y adendas que se están dando y que están siendo publicadas. Disposiciones finales. Bien, esa es la estructura. Ahora, ¿cómo así se ha dado los negocios, los tratados? Pues son fases, pues. Cuando usted y yo de repente éramos jóvenes, ya estaban negociándole. Un acuerdo ha demorado 8 años, 10 años. Entonces tú piensas que el gobierno que lo firme y lo presenta de repente no ha hecho nada. El anterior de repente lo hizo. Porque es así como se da. Uno lo hace y otro lo firma. Es la parte graciosa de la negociación. Fase de negociaciones, se sientan, dicen que sí, que no, estudian los mercados, estudian la factibilidad de aplicarlo, ¿no? Y se dan. Luego de esas fases, las fases operacionales técnicos, ¿no? Empieza la fase diplomática, que empiezan a mirar el flujo de mercancías del comercio exterior. Correcto, se empezó con uno y pasó a 3 gobiernos. Sí, correcto, Jorge Acosta, así ha sido. Criticado por el segundo, pero firmado por él mismo, es lo más irónico, y la gente se dejó llevar diciendo que patearemos el tratado de China. Perdón, estás pateando la muerte, porque si vives comprando muchos suministros a ellos, estamos jugando mal, y eso lo dijo muy claro Kuczynski cuando dijo, el mejor aliado que tiene este país por ahora en la compra son los chinos. Y estamos, ojo, en la ruta de la seda, y tú vieras los proyectos que tienen pensado, pero también vamos a ver cuál es el beneficio, costo-beneficio que esto le dará a ellos, y de repente nos ponen de ventaja a nosotros. Definición del objetivo. ¿Cómo empieza? Con la adopción del texto. Lo malo de los negocios acá es que las famosas sedes, digamos, si no recuerdo el nombre legal, que se le pone las sedes de diplomacia que nos representan en el comercio, a veces son grupos de personas que yo me he topado y nunca en su vida han exportado y nunca en su vida han importado y están negociando en nombre del Estado cosas que no comprenden y que hacen una mala negociación y la pagan a las consecuencias de quien quieren realizarlas de alguna manera favorablemente. Por eso te contaba el caso del usuario aduanero certificado y ese no era el nombre era OEA. Y a alguien se le ocurrió, por un grupo político, decir que ese era el nombre, y cuando unos aventureros, exportadores, creyendo en la buena fe del Estado, y claro, ellos primero, antes que los demás, se fueron a aventurar con ese nombre, los países le dijeron, esto no existe, así que te has equivocado. Sí, pasa en todas las entidades del Estado, Jorge Acosta, en todas las entidades. Siempre la familia es la que entra. Entonces, sufrimos las consecuencias quienes hacemos negocios de malas negociaciones que pueden favorecernos, pero algunas veces se llaman anubilidad, o sea, están torcidas, pero hay que enmendarlas para que no queden nulas, ¿no? Y bien, así es la fase, ¿no? La fe de la veracidad del texto, la rúbrica y finalmente la firma. ¿Y cómo se entiende todo esto? Con que las fases multilaterales y bilaterales siempre son negociadas, siempre de manera distinta, siempre rectificación, siempre una adhesión y finalmente siempre una aceptación. Es como un contrato normal
que tienes en el país, donde de repente te agregan una adendita más para seguir con el acuerdo laboral, por decirlo así. Y más o menos empieza así, te muestro el de China, por ejemplo, empezó en el año 2008 y aceleradamente fueron las rondas apuradas. ¿Por qué? Porque ya teníamos en el Perú una que había sido adelantada con la visita del primer presidente norteamericano en tierra peruana, que vino por un presidente que estaba en ese país, había estudiado, dice, y que vino y firmó el primer tratado del Perú, Estados Unidos, y luego ahí seguidamente entró el otro acuerdo, China, de manera muy violenta, entró, y mira las fechas de negociaciones han sido demasiado rápidas finalmente, ¿no? Y para ejemplos de esto tenemos algunos, por ejemplo, difieren mucho, mira, acceso a mercados industria, acceso a mercados textiles, procedimientos aduaneros que siempre van a ver, que es la parte que más te va a interesar, los obstáculos técnicos que han encontrado ambos países, la regla del origen siempre van a estar, los procedimientos aduaneros siempre van a estar, tomen en cuenta eso. Agricultura, entonces están hablando de canastas, sanitario y fitosanitario, transfronterizos, sistemas financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, que ahora está en boga en esto del COVID, tenemos las inversiones, las compras gubernamentales, la propiedad intelectual, el medio ambiente, que es algo que el Perú con Estados Unidos le dijo que tiene una ley forestal y Estados Unidos demandó al país por incumplimiento del tratado porque no tenía una ley forestal, más bien tenía una deforestación forestal en el país. Política de competencia, política de competencia, ¿quién me recuerda? Sí, a la concertación de precios de los medicamentos, del papel higiénico y otros productos más que hubo en el país. ¿De dónde empezó eso? Porque teníamos un acuerdo firmado con la CAN y gracias a la denuncia que se hizo en Colombia de una empresa que se dedica a la fabricación de papel, hay una concertación acá del papel y de otros productos que vieron afectados, que espero que recuerdes que eso se dio gracias a el tema de las políticas de competencia que hubieron desleales y que en el Perú se tomó en cuenta tardíamente, pero ya otros países lo habían anunciado. Solución de controversias en el caso de que no se entienda el acuerdo entre ambos, asuntos institucionales y fortalecimiento de capacidad de cooperación técnica. Caramba, entonces yo compro algo, puedo invertir en una empresa, ¿pueden venir otros? Claro que sí, pueden venir otros, como es en el caso de las minerías, sobre todo que aprovechan mucho esta parte del tema de negociación. Y finalmente acá en letra chiquitita lo he puesto, pero permítame agrandarlo. Ahí está, este es el acuerdo China. Preámbulo, acceso a mercado, lo tienes en idioma español, si quieres leerlo en inglés, lo puedes leer en inglés. Acá están los dos principales elementos que tienes de lo que yo te decía de las categorías. ¿Te acuerdas que te hablaba de las categorías? Categorías alfabéticas, A, B, C, D, E, F, G, acá están. La oferta de China-Perú y la oferta de Perú-China. ¿Qué estamos hablando? ¿De China-Perú qué es? ¿De China-Perú qué régimen es? La oferta de China-Perú, ¿qué régimen es? Escriban, por favor, la oferta de China-Perú, ¿qué régimen aduanero es? El régimen de ingreso, el régimen de la importación. Muy bien. ¿Y el régimen de Perú-China? El régimen de exportación. Muy bien. Entonces ya te vas dando cuenta que si quieres exportar, abre la oferta y dice, a ver, ¿qué negociaron de lo que yo tengo? Vamos a revisar este tema también que quiero revisarlo con ustedes con detenimiento. Muy bien, Joaquín, muy bien, Jorge. Correcto. ¿Ven? Regla de origen. Bien, ¿cómo se entiende lo que es de uno y del otro? Correcto. ¿Cómo puede ser eso que me dice el docente de que 70% nuevo, de la diferencia usada y al final yo lo vendo como nuevo y te digo que te pongo un seguro, no es recontra seguro? Es el tema de las reglas del criterio del origen. Muy bien, Carlos Eduardo, son exportaciones. Procedimientos aduaneros, defensa comercial, obstáculos técnicos, comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, cooperación, transparencia, administración de tratado, solución de controversia con China tenemos, por si acaso, tenemos, y en algunos casos, en otros tratados, aparece el tema laboral, como fue el caso de la Unión Europea, a través del organismo de la Organización Internacional del Trabajo. Creo lo que tenemos conocimiento en provincia y hemos ido, que en provincia es natural que un niño menor de edad ayude a su padre en la chacra. Eso no es un trabajo, es una ayuda, tampoco es una explotación, aunque a veces, desde otro punto de vista,
se sobreentiende también que puede ser muchas veces una explotación del trabajo infantil. Pero la Unión Europea fue tajante en no comprar. Y la COP21, celebrada en Francia, sobre el medio ambiente, fue muy claro. Si sigues quemando los bosques para sembrar, si sigues teniendo químicos, insecticidas, pesticidas en la tierra y sobrepasa los niveles de permisibilidad, toxicidad, no te vamos a comprar. ¿Qué fue lo que resultó? Que teníamos cacao con cadmio, café con cadmio. ¿Y la tierra tenía eso? No. El tratado con Alemania, Unión Europea. El tratado con Argentina lo haremos a través de la LADI, otros organismos como el ARAN, Acuerdo Regional de Apertura de Mercados. Directamente no. Y ahí viene analizamos, ¿no? ¿Por qué otros países no quieren negociar bilateralmente? Porque no les conviene, pues. Es la puerta de doble entrada que yo te decía, que por la puerta trasera es más fácil llegar que directamente, porque esto va a demorar más. Por eso hablaba del tema de las puertas traseras. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿He sido claro en el tema que estoy solicitando? ¿Se ha entendido, por favor? Más que todo me interesa la investigación que van a hacer para yo ir hablando después en las siguientes sesiones. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, Jorge, gracias. ¿Se ha entendido? ¿Los demás han entendido? Sí, Joaquín, Carlos Eduardo, muy bien. ¿Quién es más? Jorge Soriano, Jorge Parano, ya muy bien. Va a ser que trae, tengo la mayoría entonces que puede entender. ¿Alguien no haya entendido? Ana, muchas gracias, Ana. Bien. Entonces creo que tenemos claro un poco de la visión de los tratados, ¿no? Creo que ya estamos entendiendo. Es muy amplio, ¿correcto? Sí, es muy amplio el tema de los acuerdos y tratados. Solamente les digo por experiencia, cojan uno, estudien uno, puede ser 1000, 2000 hojas, pero yo creo que un párrafo por día, cuando te despiertes el año siguiente, en vez del año nuevo, habrás dado cuenta que todo un tratado lo manejas correctamente. Si tienes 22 y no tienes casi, como yo, la edad ya a los 50, entonces te vas a dar cuenta que valió la pena haber leído los tratados porque vas a poder entender tu exportación y tu importación y le vas a sacar mejor provecho cuando tú mismo lo hagas. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, me permitió llegar a la primera parte de la exposición de... Sí, la verdad, yo soy mayor de edad, creo que mucho mayor que algunos de aquí, pero no hay nada más importante de la formación profesional que el conocimiento. La investigación hasta el mismo día de la evaluación, Ana, hasta el mismo día de la evaluación. Enviaré este requisito formal a través de la página del web, haciéndoles el recordatorio que tenemos un trabajo para investigar muy sencillo, pero muy fructífero para todos ustedes en el tema de los tratados y convenios que hacemos acá en preferencias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, antes de cerrar, déjenme por favor, todavía me quedan unos minutos, te voy a seguir de repente pasando una diapo más. Hasta el mismo día de la evaluación, Carlos Eduardo, hasta el mismo día, no hasta el día después. Lo puede enviar a través de la plataforma o lo puede enviar a través del correo, no hay problema, se puede recoger. Sí, la investigación del tema que estoy enseñando con ustedes es el tema un poco sencillo, pero demanda que pueda leer, por eso lo hago, para que pueda leer. ¿Sí? Hasta el día mismo de la evaluación. Bueno, estamos ya en la cuarta sesión, nos quedan 5 sesiones todavía. Muy bien, miremos uno más para terminar y antes de ser la lista, miren el acuerdo de alcance parcial, miren el nombre que toma Venezuela, acuerdo de alcance parcial con Venezuela. No tiene la misma estructura, no tiene los mismos acuerdos que tiene un país como China que hemos mostrado, no lo tiene, tiene solución de controversia que es un tema fundamental, pero con estos gobiernos no garantizan nada. Las negociaciones, lo digo en verdad, no ha sido muy fructífero, ha sido muy problemático las negociaciones. La salvaguarda bilateral, salvaguarda, entonces quiere decir que tenemos en común algo, en común, ¿no? Prenda de vestir, por ejemplo, es uno de los temas muy sensibles.
medidas sanitarias, fitosanitarias, normas y reglamentos técnicos. Eso sí, en este país casi todo es por regla técnica, no se presenta algo si no tiene regla técnica, ¿ya? Se requiere para producir algo una regla técnica, es como el criterio norteamericano. Si vas a producir algo, tiene que cumplir estándares. Como quien compra en China una prenda de vestir, le pasó a un cliente, lo miró bonito y finalmente cuando se lo quiso probar le quedaba en una sola pierna, porque no se dio cuenta que las medidas internacionales no son las mismas en los continentes y no supo calcular cuál era la medida de su talla que debía traer y se equivocó. Bien, me voy quedando acá, pero voy repasando la asistencia. Permítame antes de poder terminar. José Castillo, lo tengo en la lista presente. Jorge Acosta, Oscar Parano, Ana Sotomayor. Sí, más pequeñas que los latinos, correcto, Jorge Acosta, son más pequeños y muchos han tenido problemas con ese tema de las medidas. ¿Ya? Y también las medidas de la unidad de sistema decimal no es lo mismo, ¿no? No, la mayoría no toma en cuenta que algunos chinos se venden en yardas, entonces es muy diferente, en gruesas, y son temas que acá de repente en la parte de lo de Latinoamérica no le han enseñado a vender o comercializar con esas unidades de medida que los países asiáticos utilizan demasiado. Joaquín Noriega, Camila, Sebastián, Axel, Carlos Eduardo y Jorge Soriano. Axel Saavedra sí lo tengo en lista. ¿Alguien que no haya mencionado, por favor? ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Está Marta por ahí, por ejemplo? Marta, Camila sí está, ya la puse acá en existencia. ¿Alguien que no esté? Sí, Camila, muy agradecido, lo tengo en la asistencia. Bien. Ya, Marta estuvo en la sesión. ¿Alguien sabe? WhatsApp, alguno de ustedes sabe qué pasó con algunos? WhatsApp, alguien no pudo entrar para tomar en cuenta en la asistencia. No, nadie. Bien, consultas, preguntas. Muy bien, gracias, doctor Soriano. Gracias a todos. Ya nos estaremos viendo entonces el día de mañana. Por favor, tengan una calculadora a la mano para el día de mañana, ¿sí? Una calculadora.